En la vida dicen que hay que darse un gusto y yo ahora me voy a dar el gusto de poder dialogar con Dora Barrancos. Dora, ¿cómo estás? Eduardo Román aquí en Radio Urbana te saluda. Buenas, muchas gracias, un gusto grande. Bueno, la verdad que Dora, recién en la primera parte del programa, tuvimos ya media hora, hablábamos de la crueldad del gobierno, de esta situación del PAMI, y yo sé que es bueno reflexionar con vos a propósito del ánimo de los argentinos en relación a esto que estamos viviendo, ¿no? Porque empieza a ser cada vez más difícil. Hablábamos del ajuste que le encargaron a Adorni ahora, mientras Milei se va a Israel. Y siempre es bueno tener, por un lado, una voz de análisis y también una voz que no se desespere, ¿no? Esperanzadora en el medio de este marco. Así que quería escuchar tu reflexión. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, efectivamente, la crueldad es vertebral en este sistema que desgraciadamente nos ha tocado. Era previsible, pero no tan altamente probable. Pero tiene una manifestación planetaria. Lo que aquí ocurre también está ocurriendo en otros lugares, ahí donde se han hecho fuertes las extremas derechas, digámoslo, ¿no? Entonces, el asunto es que acá hay una coexistencia de factores personales, idiosincráticos, que subrayan el espectro de la crueldad, ¿está claro? Ideológicos, desde luego, sobre todo ideológicos, y tenemos entonces una circunstancia que primero nos ha dejado azoradas. Exacto. Lo digo en general, ¿no? Después creo que hay escenificaciones de distintos estados de ánimo a lo largo de estos 2 años, y creo que en el presente sí lo que se corrobora es ya no hay más crédito posible a la empírica circunstancia de la crueldad en todas las dimensiones. Se mire donde se mire. Hoy he estado muy consternada porque han sido exonerados de su cargo a 140 personas del Servicio Meteorológico Nacional. Así es. Quiero decir esto porque es paródico, es bastante paródico, ¿está claro? No se soporta ni a los empleados del Servicio Meteorológico Nacional, esto es lo que quiero decir. Claro. Es una cuestión, lo marco porque es una verdadera paradoja dentro de los, no solo de lo simbólico que está ahí, sino efectivamente de aquello que está marcando materialmente nuestra vida. En suma, no se ha visto una escala tan despiadada como, por ejemplo, sí, en las circunstancias Trump, el ICE, por ejemplo, en Estados Unidos es pavoroso. En esta temporada parece que hay una cierta limitación de su acción, pero tengo muchísima gente amiga en Estados Unidos que estaba más que consternada, en estado de pavor. Tengo una amiga académica muy reflexiva y me llamó diciéndome que nunca había pasado tanto terror. Toda su familia murió en Auschwitz, porque ella es de origen judío. Mirá vos. Y me decía, una manifestación de tanto temor nunca me alcanzó. Bueno, con esto quiero decir que estamos entonces en una crueldad sistémica dentro de este espectro de la extrema derecha. Y bueno, es consternador, sabemos que hay muchísima gente que está pasando hambre. Cualquiera de nosotros conoce una persona que no pasa el 15 de mes. El 15 de cada mes no lo pasa. Exacto. Y bueno, y dimensión por donde lo veas. Es decir, es desde la meteorología hasta las circunstancias más crueles de la gente con discapacidad, las personas que están jubiladas y que tienen la mínima y no pueden comer, la crueldad de la niñez que está sufriendo y padeciendo graves circunstancias de comer salteado, por ejemplo. Eso es absolutamente empírico en todos los sectores populares. En suma de crueldades. Además, todos los anexos correspondientes a la ideología, ¿no? Los dictámenes que ha hecho el propio presidente, todas las personas, los homosexuales son pedófilos, esa suma
atronadora de distopía. Es una crueldad con manifestaciones muy distópicas, es una crueldad en la que no falta lo que podríamos decir suficiencia de enajenación. Esto no quiere decir que efectivamente sea lo más técnicamente correcto, pero hay una suficiencia de enajenación. Se dice y se hace lo que el piacere arbitrario quiere. Exacto. Ahora, uno podría plantear, estamos en un proceso de resiliencia, de lucha, de aguantar. Ahora, ¿cuál es la palabra esperanzadora en relación a este momento? ¿Cómo se atraviesa? Esto, uno puede ponerse optimista y decir, esto también va a pasar, pero en el camino van pasando otras cosas. Y en la ley de la selva llega el que puede, ¿no? Del otro lado del río. ¿Cómo se transita desde un lugar de pensamiento crítico, esperanzador, de decir, bueno, porque también en el medio está la salud de cada uno, las saludes mentales, la salud del cuerpo físico, ¿no? Por supuesto, estas crueldades además son suficientemente mortíferas, esto lo sabemos. Yo lo que quiero decir, Eduardo, que todo este diagnóstico tan apesadumbrado no inhibe mi absoluta convicción acerca de que hay que actuar, que hay que transformar colectivamente, hay que no desesperar y hay que preservar esta idea preciosa que yo uso mucho en este momento, que es de la gran Hannah Arendt, analizando justamente la banalidad del mal y su precioso apotegma. El mal también se cansa. ¿Qué quiere decir Me esto? gusta eso, el ¿no? mal también se cansa. También se cansa. Bien. Eso es precioso porque ella lo que quiere decir es que hay una fragua de una dialéctica que está tan descompensando las propias fauces del mal, que comienza a ver lo que estamos asistiendo, a lo que estamos haciendo. Unas autodescomposiciones, por supuesto, que eso está auxiliado también con, digamos que, el cansamiento de afuera del mal. Sí. Pero lo que Hannah Arendt quería subrayar es que hay una dimensión tan brutal de la escala del mal que termina con un asedio interno casi inexorable. Vamos a decir a la gente, para darle contexto, que Hannah Arendt es una escritora que... Gran filósofa que convivió con la época de Hitler, ¿no? Como para que se entienda. Exactamente, y que se tuvo que refugiar en Estados Unidos. Una discípula muy directa de Heidegger, un pensamiento muy esclarecido, ya tiene unas obras preciosas sobre todo los orígenes del autoritarismo y demás, pero para mí en este momento hago adopción de estos sintagmas que son fundamentales. Dora, ¿y los puntos de encuentro de los argentinos que estamos sintiendo esto y que nos sentimos de otra manera, que no nos sentimos parte de esta situación, que no apoyamos, los puntos de encuentro de los que quedamos en hilacha dando vuelta por ahí, ¿cómo hacemos para...? Bueno, no hay que estar en estado de hilacha, sino en estado de malla, no de hilacha. Sí. Hay que hacer malla, ¿no? Bien. Hay que hacer una malla común. No, yo creo que los puntos de convergencia son muchos y que además en este momento hay un tembladeral tan claro, tan alto, tan álgido, es decir, hay muchísima gente, y lo voy a decir por otra parte he escrito sobre esto, sostengo esto. Uno de los aspectos que está hoy en detrimento es el liberalismo en sus orígenes. El liberalismo también está absolutamente cuestionado. Son falsos liberales, no lo son. De modo que hay un espejo del liberalismo clásico, por así decir, filosóficamente hablando, no en sus expresiones políticas, que está muy tocado. Basta ver algunas expresiones que tenemos a mano acá en la Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces hay un espanto, de esto hay que salir, están muy preocupadas. La democracia liberal está muy preocupada con estas cuestiones. Absolutamente. Así que está muy preocupada. Entonces, la verdad es que yo creo que hay muchos puntos de convergencia y que lo que hay que hacer frente a una situación tan calamitosa es encontrar los puntos de convergencia que hagan a una malla, en donde hoy una malla es un tejido que evidentemente no es homogéneo, no necesitamos la homogeneidad, qué esperanza. Total. Lo que necesitamos es la buena fe, por un lado, la buena fe, lo que llamamos buena fe,
personas que de buena fe se dan cuenta que no es posible seguir así, mucha gente que lo votó y que efectivamente no sabía que se infligía a sí mismo un severo mal, y bueno, pero hay que tener buena fe, hay que hacer además una consideración un poco reflexiva de, de las atribuciones dolorosas a las que se apostó, ¿no? Y en este Es una sentido, cuestión... la idea de poder hablar con vos es también gente que nos ayude a pensar, porque a veces estamos como agobiados, ¿no? De la Sí, diaria. hay que salir del agobio. El Ahí va. agobio, a ver, hay también una expresión preciosa, muy bella, que es, el sufrimiento no nos hace mejores, ¿eh? Uh-huh. El sufrimiento no nos hace mejores, Total. no está por ahí. Total. Lo que quiero decir es que tenemos que salir sobre todo del apagón, del azoramiento, de la parálisis. Tenemos que salir de la idea que no conjuga bien con la condición humana, esto es inalterable, esto es histórico, esto es un ciclo que pasa, pero no que pasa así nomás. Claro. Pasa desde que haya acción humana, desde que haya transformación colectiva, desde que haya puntos de acuerdo. No es necesario todo el consenso, no es por ahí. Uh-huh. Yo apuesto mucho, hay una figura muy importante que es Jacques Rancière, un gran pensador francés, que dice no, la política es lo contrario del consenso. La política siempre tiene que ser un punto de vista de conflicto, si no estaríamos en un cementerio, ¿no? Claro. Pero bueno, que hay que encontrar los puntos, los clivajes para hacer una malla común en postulaciones elementales. Vida democrática puramente exigida en revocar todas las formas autoritarias, uh-huh. Revocar este ejercicio de la crueldad, obviamente con políticas que son absolutamente depredatorias de la condición humana. Estos son los elementos, ¿no? Total. Y después, bueno, hay una situación que evidentemente entra en otras posibilidades, en otros designios, en otras articulaciones. Pero yo creo que acá lo importante es salir de esta penumbra. Y yo confío absolutamente en una energía de resistencia con la que animo a toda la gente que puedo, y en este caso, como tú me estás entrevistando, la llevo también a la audiencia tuya. Ajá. Y es, bueno, hay que pensar siempre que la luz brilla más en las tinieblas. No, a veces hay que ver cosas que no se veían justamente en el foco más oscuro, lo que no es foco de claro. luz, en lo que está oscuro. Y voy a lo último. Bueno, eso es lo que queremos. Queremos una reorganización del pensamiento, de la subjetividad, salir de las encrucijadas, salir de esas posiciones que son sistemáticamente pesimistas. Uh-huh. Creo que me conocen mucho porque yo tengo también un lexema del que no me aparto. No me vengan con pesimismo preventivo, ¿está claro? No, pero ahora ya no es ni preventivo, ¿no? Pero bueno. No, el pesimismo preventivo no es bueno. Si tenemos pesimismo porque hicimos todo lo que nuestra condición humana transformadora del statu quo nos lleva a hacer y perdemos todo, bueno, ahí puede haber una equivalencia, pero preventivamente no, porque no se puede, porque no es así, porque en fin. Hay que animarse a salir. A seguir y a salir. Hay que animarse a salir. Dora, muchísimas... Hay que animarse a salir de esto. Exacto. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por esta oportunidad de comunicación. Bueno, te hemos tenido acá el honor de recibirte en casa el año pasado, así que bueno, muchísimas gracias por esta nota, ¿eh? A vos, un gran abrazo, gracias. A levantar el ánimo entonces. Bueno, esta pausa y luego con Iván Perchik vamos a estar viendo cuál es el recorrido en Madrid del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mostrándose como candidato a presidente. Dale. Urbana
Buenos Aires. La emoción a flor de piel. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las